Estamos en San Luis, la ciudad de café, aquí en Santa Bárbara, Honduras. Cuéntanos, aquí dice 1620. Es el código del año que fundaron. Ese es el código de aquí del municipio. El año que se fundó San Luis fue 1892. ¿Qué significa eso en el rótulo aquí, Scarlett? Pate pluma. ¿Y por qué dicen pate pluma a la gente de Santa Bárbara? Porque éramos tremendos para correr en los campeonatos. ¿Y ahora? También, somos tremendos también. Cuéntame, ¿cuál es el plan del día de hoy? Los sábados más que todo se hace lo de los emprendedores sanluiseños, que es vender comidas típicas. En mi opinión, en Santa Bárbara se encuentran las mejores baleadas de Honduras. Oiga, ¿qué dice de la baleada de aquí? Son muy ricas. Son muy ricas y sobre todo las que vende mi papá, son las mejores. ¿Él vende baleada? ¿A dónde? Donde el punto de los buses a la par. Aquí hay un montón de jóvenes con camisas deportivas de fútbol. ¿Dónde juegan los niños? En el estadio de allá. Mira los ojos de nuestro compañero, más verde los ojos de él que la camisa aquí, ¿va? He visto bastante gente con esa camisa roja. Es del colegio ayer. Yo veo que tú tienes una camisa azul, él un rojo. ¿Hay una diferencia? Somos de la misma escuela, solo que yo voy en otro grado. Podemos ver un poquito el cuaderno ahí. ¡Wow! Max Uceda, ¿a dónde nació? Santa Bárbara. Casi, nació en Tegucigalpa. Pero no hay problema, porque yo no sabía tampoco. ¿Cómo es el horario que lleva en IER? De 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y falta cuánto tiempo para graduarse? 5 meses. Aquí en San Luis hay oportunidades para la universidad. Sí. Hay una universidad aquí. ¿Cómo se llama? No sabría decirle. ¿Cómo se llama la universidad aquí? No tengo todavía conocimiento. No hay universidad. Sí hay. Sí hay. Sí hay. ¿Sí hay o no? Sí, no, sí, no. ¿Hay o no? ¿Sí o no? Sí hay. Bueno, sabemos que hay una universidad, solo que tenemos que ir a averiguar cómo se llama. Mira los ojos del niño. ¿Por qué tantas personas en Santa Bárbara tienen ojos azules y verdes? Yo los saqué de mi abuelo. No sé si la línea de sangre de Santa Bárbara sea de ojos verdes, porque aquel también tiene. Pero ese es familia suyo. No, solamente somos amigos. Qué loco. El señor también. Mira, ¿de dónde vienen los ojos verdes aquí de Santa Bárbara? Del pueblo de Colinas, Santa Bárbara. Un pueblo específico del departamento. Exactamente lo que la gente de Colinas somos así, con los ojos verdes. Un saludo a los amigos de Colinas. Bienvenido para ellos. Qué interesante la camisa, mira, ve, tiene el símbolo chino. ¿Cómo es la sensación para los jóvenes de estar aquí paseando en el parque? Bonito porque compartimos juntos. Aquí es una ciudad bien pequeña, así que casi todo el mundo se conoce. Sí, es pequeña y casi todos nos conocemos. Qué interesante, ¿eh? Hay una silla gigante. Cuéntame, ¿de dónde vienes? Venimos de Nueva Esperanza. Hasta hay turistas de otras ciudades que vienen a disfrutar una silla gigante. ¿Cómo surgió esta ciudad tan lejos de las otras ciudades grandes? Creo que San Luis dependía de San José de Colinas y se fue poblando de a poco, hasta que Creció más. creció más, exacto. Ahorita pues podemos decir que es una ciudad bastante grande. Muchos santabarbarenses viajan a San Pedro Sula para trabajar. Sí, muchos de ellos. El porcentaje de todos esos jóvenes, ¿cuántos cree que irían de la ciudad de San Luis para ir a las ciudades más grandes? El 50%. Eso es bastante. ¿Cuántos años falta para graduarse? Como 3. Y después de graduarse, ¿qué es el sueño que tiene? Voy a estudiar una carrera y la carrera que me gusta es ingeniería. Eso que tienen en la mano aquí que no estaba chapeando ahí en el examen, ¿verdad? No, es un nombre que no podía mentar en una exposición. Esclavizados, eso. ¿Algún saludo a su mamá? Sí, un saludo a mi mamá Yolanda. Mira, aquí hay otro joven con ojos verdes. Mira, aquí bastante abunda, ¿va? Sí, eso se debe a de que aquí fue colonizado por los españoles. Por eso es esa mezcla entre ojos verdes, azules, Hace aproximadamente unas cuantos años atrás. como unos 500 años. 500 años atrás. ¿Dónde puede hacer esas trenzas aquí? Mi tía las hace en San José de Colinas, Santa Bárbara. ¿Tú vienes de Colinas entonces? Sí. ¿Cuánto tiempo es de aquí a Colinas? 2 horas y media. Todo por el estudio. Ana, cuéntame, ¿qué tipo de iglesia tenemos aquí? Esta es la iglesia católica, que es una de las iglesias más antiguas en el municipio. David, cuéntanos un poquito la historia de la iglesia aquí. Tiene como 45 años. ¿Los españoles lo construyeron? Los españoles tuvimos un problema que se abrieron las paredes y estamos en el periodo de reconstrucción de la iglesia. Ana, cuéntanos, ¿cómo es el clima normalmente aquí en San Luis? Hoy hace mucho calor. Hoy está haciendo calor, ya el fenómeno de la niña y el niño nos está azotando, porque San Luis antes no necesitábamos ventilador ni aire acondicionado. ¿Qué dice aquí? Barrio Las Brisas. Venimos de Brisas de Progreso también. De repente encontramos un restaurante chino, Chino Veloz. ¿Será que este chino es rápido? ¿Cómo nació la idea de tener un restaurante chino aquí en San Luis? Hemos abierto en varios lugares como Quimistán, Pinalejo, Cofradía. Ahora vivimos aquí brindándole la comida china a San Luis. ¿Cómo aprendió usted los sabores de China? No diga que tenía una novia china. No, fue un amigo que me llevó con un chino y pues ahí aprendí a cocinar. Un saludo al amigo chino. Un saludo, amigo. Qué gran logro
un emprendedor que comenzó con un restaurante y ahora tiene varios locales. El más nuevo aquí en San Luis. ¿Cuántos años lleva aquí viviendo? 36 años. Hace 36 años atrás, ¿cómo fue el ambiente aquí? El clima era más fresco. Más pequeño. Más pequeño, sí, hoy se ha extendido bastante. Ahora hasta TikTok ahí, mira, ve. Mucha tecnología allá. Tecnología, correcto. Este es un pequeño bulevar, lo diseñaron hace poco. ¿Cómo se siente del nuevo boulevard aquí, amigo? Bien, bonito. ¿Para dónde iban ahorita? A la casa porque le estábamos esperando, pero como usted no venía. ¿Qué dice? ¿Les invito a una ice cream? ¿Sí? ¿Cómo es la vida para los niños aquí en San Luis? Venimos aquí a jugar parquecito. ¿Cómo juegan los niños aquí en la ciudad? Con pelota, columpios, deslizadores. Hay todo eso en el parque. En Progreso no tiene nada de eso. Estamos bendecidos aquí en San Luis, ¿va? Sí. Vamos a ver qué dice del sabor. Sabor pistacho, color verde. Rico. Mira los pedacitos de pistacho. Está bien rico. ¿Qué sabor es, señor? Pistacho. Esto se ve diferente, señor. Sí. Yo creo que esto es mango. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? A mi mamá que todos los días se pasa viendo. Junto con ella. Sí, en el tele la paso viendo con ella. Ana, qué interesante. Mira, este basurero es de la Cruz Roja. Hay varios en el municipio, están en varios lugares estratégicos. ¿Cómo se sienten los niños con una ciudad tan limpia? Muy alegres. Esas lámparas, qué macizos son, la verdad. ¿Esas bancas son para parejas o de familia? Los jóvenes, más que todo, cuando salen del colegio, paran aquí a dar su refrescada. Cuéntame del parque que está aquí atrás. ¿De qué es muy bonito jugar? ¿Y es gratis para entrar o hay que pagar? No, gratis. Ana, ¿cómo inició este proyecto? Es un proyecto de la corporación pasada, igual. ¿Es atrás de la alcaldía? No, esta es la Casa de la Cultura. Qué ciudad con bastante atención a los niños. Eso no es en todos los lugares. Hay bastante movimiento. Y aquí se ve que está el Palacio Municipal. Cuéntanos de aquí. Tenemos variedad de comidas, bisutería, tenemos pan casero. ¿Puedo probar un café de estos que seguramente es café aquí de Santa Bárbara? ¿Por qué San Luis dicen que es la ciudad de café? Porque se cosecha el café aquí. ¿Cuánto cuesta? 10 lempiras. Aroma de la tierra, catracha. ¿Cuántos años lleva usted perfeccionando el arte de café? Desde niña. ¿Con quién tomaba el café cuando usted era niña? Mi familia. Un saludo para ellos. Mira ese miel. La panela está adentro. ¿Cuánto cuesta ese bote aquí? 160. Está el batido también de Batido. Es dulce. Aquí en Santa Bárbara, mi gente, hemos aprendido que produce mucho azúcar. Elote asado. Vamos a probar ese estilo que se ve muy nuevo. ¿Cuánto cuesta? 25. Es el maíz cosechado aquí en Santa Bárbara. Así es. Vamos a ver qué dice del sabor. ¿Qué es lo que estamos poniendo aquí? Queso cheddar y le aplicamos también la salsa dulce, el limón, también la salsita. Nunca he probado un elote así con tantos sabores. Vamos a probar el elote estilo sanluiseño. Tiene como el sabor de espagueti. Está muy rico. Esta se lo obsequiamos. En serio, muchas gracias. ¿Cómo nació la idea de esa feria aquí? Es una iniciativa de nuestro alcalde. Tenemos alrededor de unos 30 emprendedores. Mira, mi gente, es el limonada con semilla de chía. Todavía tiene pedazos de hielo. La semilla chía es medicinal. Y ayuda bastante al organismo. ¿Y ese medicina aquí? También, excelente. Mira, las bolsas verdes seguramente son café. Wow. Es el olor del pueblo sanluiseño. Este es aprobado por el Instituto del Café. Mi marca es un café Mi Viejo San Juan. ¿Quién es este señor Viejo San Juan? Es mi aldea donde yo soy nativa. Vamos a seguir en esta aventura. ¿Qué es lo que tiene aquí usted? Sopa de res. ¿Cuánto es el costo? 130 lempiras. Mira la cantidad de carne que lleva esa sopita. ¿Qué es lo que tiene aquí? El negocio se llama Trébol Artesanal. Eso es pintado aquí. Pintado a mano igual que esto. Wow. Ahora también he implementado las piezas de crochet, la línea de bisutería, ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? la pintura. Lo aprendí de mi papá. Mi mamá le gustaba mucho el crochet y era una experta en el Un crochet. saludo a su mamá. ¿Ya murió? Lo siento mucho. Está bien. Ella seguramente está en un mejor lugar Sí, yo sé. viéndole a usted y me imagino con mucho orgullo. Gracias. Un regalo de Trébol Artesanal. Wow, vamos a ver qué nos tiene aquí los amigos de San Luis. Una camisa pintada por mi mamá. Wow, mi gente, ¿cómo me queda? Ya tengo un look 100% Santa Barbarense. Vamos a apoyar las emprendedoras aquí. Ese sombrero viene con cafeína de aquí de San Luis. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Atol de elote, tamales. ¿Cuánto cuesta? Los tamales 15 y el atol 12. Este es montuca. Vamos a ver qué dice de la montuca nuestro amigo. ¿Qué es lo que tiene adentro de la montuca aquí en San Luis? Carne tiene. ¿Y qué tal el sabor? Rico. ¿Cómo es la diferencia de los tamales de Santa Bárbara y los de la costa norte? Que son muy ricos. Los más ricos de aquí. Yo digo que sí. Vamos a ver qué dice Brittany de los tamales. Se ve que son más grandes estos que los de la costa norte. Está rica. Wow, un gran pedazo de papas y carne de cerdo. Vamos a probar el famoso atol. ¿De qué es hecho esta bebida aquí? Es de elote.
Tiene como olor parecido a la avena y excelente precio, 12 lempiras. ¿Cuál es la rutina del día de hoy para usted? Vengo llegando de cofradía. ¿Para ver a alguien o...? Sí, a mi abuela. Saludos, abuela. Aquí están las jóvenes después de un arduo día de estudio. ¿Con qué va a almorzar? Baleadas. Baleadas. Se ve que está bien popular y no son nada chiquitas las baleadas de aquí de San Luis. Aquí estamos con un amigo de Hondo Palma. Hicimos un video con ellos. ¿Qué le trae aquí a San Luis? Ando dejando productos de aceite y manteca Hondo Palma. Wow. ¿Ustedes usan el aceite clavel entonces? Todo se usa. ¿Por qué usan el aceite clavel cuando hay tantas marcas? Es el mejor. Es el mejor. ¿Cuánto vale la baleada aquí en San Luis? 17 sencilla, 25 con huevo, 30 con chorizo con huevo. ¿Cuántos años llevas preparando baleadas? 9 años de trabajar en baleadas. Cuéntanos qué es lo que tenemos aquí. Tabletas, colaciones, nosotros lo elaboramos en San José de Colinas. ¿Cuál es el dulce que más prefieren los niños aquí? Esto aquí. Ah, sorpresas son. Vamos a comprar una sorpresa para los niños. Vamos a ver qué dulce nos trae. ¿Qué es eso? Un pito. Un dulce. Son colaciones, esta misma. Qué macizo. ¿Cuánto es el precio de la bolsa aquí? Vale 10 lempiras. Aquí nos encontramos con una gran pareja. ¿De dónde vienen ustedes? Soy la Macualejo. ¿Qué les trae aquí a San Luis? Venimos a conocer aquí porque no habíamos venido ni una vez. Ah, de paseo, va. No, más bien cuánto le miré, pensé que era de Europa o Suiza o algo. Es hondureña. Sí, así es. Ahorita estamos en la peatonal, en el mero centro del pueblo, al frente de la alcaldía municipal. Déjeme saludar a mi compañero. Aquí está el alcalde. Mucho gusto, alcalde. Podemos conocer adentro la municipalidad. ¿Cuál es la tarea que le toca hoy en la Muni? Manejar limpio la municipalidad. Gran trabajo. Es de la municipalidad más limpia que he visto en Honduras. ¿Le quieren hacer entrega de esta camisa? ¿En serio? Es de un equipo de aquí del pueblo, se llama el Real Honduras. Bueno, mi gente, ya vamos a llevar todas las camisas de la ciudad, no hay problema. Ya estamos dentro de la municipalidad. ¿Cuánto es la población de la ciudad actualmente? 25.000 habitantes. Que vamos a entrar a la oficina de nuestro alcalde. Cuéntanos de todo lo que tiene aquí atrás. Son reconocimientos, también apoyamos el deporte. Aquí está el balón oficial de la mundial. El trofeo es el segundo lugar en café. Veo que usted tiene un cuaderno. Sí, maestro. Yo he visto bastantes jóvenes que estudian en los fines de semana por día. ¿Por qué no estudian durante la semana ellos? Porque la mayoría trabajan. ¿Qué rubro trabajan? Tiendas, otras que son madres de familia solteras. Se les da la oportunidad de que acaben su carrera aquí. Estamos en la clínica municipal que atiende las 24 horas. ¿Cuánto cuesta la consulta aquí? Es totalmente gratis. Pegadito a la municipalidad está esta clínica que es totalmente gratis. Así es. ¿Cuáles son las necesidades más grandes de salud que tiene el pueblo aquí en San Luis? Niños enfermos por diarrea, enfermedades respiratorias, porque como el clima de acá es un poco helado. Hay un supermercado, 1620. Mira qué valiente esta joven, mira lo que está con la mano. Shin Ramyun. Mi nombre es Shin también. En coreano significa picante. ¿Ha probado eso ya? ¿Cómo le parece el sabor? Es picante, pero igual logro comerlo. Y aquí abajo, ¿qué es lo que tenemos? Kimchi de queso. ¿Cómo le llamó el interés a ese producto coreano? Veo las series, los K-dramas. ¿Cuáles son los K-dramas que más te gustan? Verdadera belleza. ¿Algún saludo a los amigos de Corea? Los jóvenes en las noches, ¿qué es lo que más hacen? ¿Hay actividades? La verdad, ya no vivo acá. ¿Dónde vives ahora entonces? Pedro. ¿Usted creció aquí pero decidió ir a San Pedro Sula? Sí. ¿Por trabajo, estudio? Estudio, trabajo. Mira la cantidad de café que vende aquí. La ciudad de café. Se dice eso por algo. He visto muchos de esos aquí en Santa Bárbara. Coronitas. Mira, aquí están todos los productos. ¡Wow! ¡Qué montón de! Mira todo eso aquí abajo. Japoneses, coreanos. Ya llegó la cultura asiática. ¿Qué es lo que estaba comiendo, Ana? Una rica paleta. Qué rico, con esos calores, ¿verdad? ¿Qué es lo que más han comprado hoy? Refrescos y churros por el calor. ¿Qué es eso, Freddy? Este lo traen de Ceiba. Aquí hasta hay productos ceibeños aquí en San Luis. 400 lempiras por ese bote. Hotelito San José. Queríamos saber del hotel cuánto cuestan las habitaciones. 300. ¿Un doble con 2 camas? 400. ¿Cuánto tiempo lleva ya de estar aquí? No mucho. Y estos son los famosos flor de pequilla. Para abrirlo con huevo. Qué rico, ¿ah? ¿De dónde vienen esos ojos lindos? Sus padres también tenían ojos así. Mi papá. Su papá. Eso es sangre alemán, español, italiano. De Honduras. Un saludo a los amigos de Japón. Mucho gusto, la orden. Gracias por haberlo venido. Ella no equivocó de precio, así es de barato. Sí, así es de barato. Este es uno de los primeros hoteles que existen aquí en el pueblo. Oiga, mi gente, para los mochileros, la gente que tiene un presupuesto más económico, enfrente del parque hay una excelente opción. Mira, aquí hay un restaurante también, Cafetería Dani. Y al otro lado hay una venta de medicinas. Vamos a ver qué medicina tiene aquí. Mira, mi gente, la cantidad de medicinas que tiene aquí. Hasta hay medicina china. Mujer feliz. Mira las vaquitas que van. ¿Para dónde van esas vacas? A las afueras del pueblo. Hay un restaurante, Mi Ranchito. Qué lindo el lugar. Cuéntanos qué tipo de comida tiene aquí, amiga. Tacos mexicanos. ¿Cómo llegó los sabores de México aquí hasta San Luis? Allá viene el jefe que le puede. Jefe, cuéntanos del restaurante. Es típico ambiente familiar. ¿Cómo llegó los sabores hasta aquí a San Luis desde México? Estuve administrando por 28 años restaurante en Tegucigalpa. Aquí
alguien reparando un carro. Mira, Electrónica Aguilar. ¿Qué es lo que reparan aquí adentro? Tele. Qué grande adentro. Cuéntanos de ese negocio. Trabajamos en el tele, en equipo de sonido. ¿Cuántos teles supone que hay aquí adentro? Más de 100. ¿Cómo aprendió a reparar todo eso? Estudiando en Infoc. Un saludo a los amigos de Infop. Sí, un saludo para ellos. Ellos, qué linda la niña. Qué increíble el Instituto Infop, gratis para los jóvenes que quieren aprender oficios técnicos. Aquí en San Luis se ve muy claro de que el arroz que prefieren es arroz Progreso. Ellos proveen todo el arroz para mis alumnos, para los almuerzos. Así que muchas gracias, Arroz Progreso. Presente aquí en San Luis, Santa Bárbara. Aquí hay una gran bodega con muchos productos. ¿Cuánto cuesta la libra de arroz y frijoles? La libra de frijoles vale 23, la libra de arroz vale 11. Cuéntame qué es lo que más vende aquí. Arroz, frijoles y huevos. ¿Cuánto tienen los huevos aquí? A 115 el cartón de huevo grande. ¿Cuál es el suavitel que más prefiere aquí? El azul y el amarillo. Eso dice que es lo que más prefiere aquí. ¿Cuánto vale? 55. ¿Cuánto vale la leche aquí? 25 litros. Muchas gracias. ¿Cómo se llama aquí? Inversiones Javi. ¿Cómo se llama el niño? Elian Ricardo. Elian Ricardo, un saludo a su papá. Papi, dígalo. A la izquierda hay otro restaurante, carne asada. Mira, allá hay barrios bien pobladas por las montañas. Estas colonias que se mira allá son nuevas. Ese es el barrio El Pajoncito, le dicen. Es uno de los barrios más antiguos, pero son en casas nuevas. ¿Para dónde iban con a caballo? Y andamos trabajando siempre, bajando cocos ahí. ¿Cómo se llama el caballo? Mala. ¿Y hay una buena? No. ¿Solo la mala? Solo la mala. Les voy a mostrar el hotel donde estamos quedando. Hotel Yolanda. Mira, aquí está el rótulo, pero hay que leerlo así de lado, ¿verdad? ¿Cómo se llama la...? Sacha, es mi mascota. Sacha. Qué bien amigable Sacha. Qué musculosa. Doña Yolanda, cuéntanos de los precios. Una habitación sencilla le cuesta 400 lempiras. El doble le cuesta 700 lempiras. También les ofrecemos el servicio de alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Mira, viene incluido con 100 rollos de papel. Antes de un hotel era una casa. Era una casa de habitación muy pequeña. Y usted iba creciendo el negocio. Gracias a mi Dios, sí. Un saludo a los clientes que han venido aquí. Un saludo para todos mis clientes y bienvenidos siempre a mi negocio. Los turistas que vienen aquí a San Luis, mayormente, ¿de dónde son? San Pedro, Tegucigalpa, Ceiba. ¿Han quedado algún progreseño aquí? No. Somos los primeros progreseños. Yo creo que sí. De repente aparece una progreseña. De Palermo. Es de barrio Palermo. ¿Quién te trajo a San Luis? Mi mamá se vino para acá, ella fue la primera enfermera que vino acá, pero nos hemos criado San Luis, Progreso. Hey, saludos a los amigos de Progreso. Saludos. ¡Wow! Mira lo que tiene aquí. Es una sopa de gallina india. Y tenemos los vinos, tengo el vino de café y tengo el vino de Jamaica. ¿Y eso dónde lo elaboran? Aquí en mi casa. Aquí los hacen. Estamos en la presencia de vino artesanal 100% catracho. Y hoy vamos a ver qué tal ese sabor. ¿Usted trabaja en la municipalidad aquí? Soy la coordinadora de la Oficina de la Mujer. Más importante. Así es. Vamos a dar un brindis para todas las mujeres aquí de San Luis. Qué cremoso. Tiene un sabor de cacao y café. Es bastante dulce, pero no demasiado. Hoy les traigo el vino de Jamaica. Fermenta en mero flor de Jamaica. Se fermenta por 28 días y se clarifica en 7 días. Un brindis para San Luis. Wow, mira mi gente, sale como burbujitas por la fermentación. Muy suave, muy rico. Bueno, vamos a probar la famosa sopa de gallina. Es lo que más comen aquí en el sector de Santa Bárbara. Un limoncito. Mira mi gente, maicillo, zanahoria. Qué rico, lo más saludable, gallina de campo. Eso es una bendición, 100% catacha. Vamos a probar el maicillo. Muy suavecito, derrite en la boca. ¿Cuántas horas lleva el proceso? Te lleva 3 horas más o menos. Con razón, tiene un sabor tan profundo, mira. Vamos a probarla con ese peligroso jalapeño verde. Eso es jalapeño fuerte. Vamos a probar la gallina de casa. La gallina de campo es más dura que el pollo de granja y de supermercado. Hay gente que no le gusta eso, pero a mí me encanta. Vamos a probar la sopa de gallina con chile El Coyol. Es de los chiles que más pica aquí en Honduras. Vamos a ver qué tal el sabor así. Muy rico y ardiente. Esto es porque ando enchilado, no porque soy bolo, ¿va? ¡Viva San Luis! Blanca me está invitando a montar la moto. Vamos a vivir la experiencia sanluiseña. ¡Wow! ¡Qué macizo ese mural! Fabiola, ¿puede darnos una demostración, un pasito nada más? Así. Mira, ve, bien.